Números complejos. Vamos a ver lo que son los números imaginarios. Para ello observamos la ecuación x² más 1 igual a 0 y vemos que carece de soluciones en el campo de los números reales. Observamos que quedaría la ecuación x² igual a menos 1 y ahí no existe la raíz cuadrada de un número negativo. ¿A qué se llama unidad imaginaria? Pues la unidad imaginaria va a ser el número la raíz cuadrada de menos 1 que sale de resolver la ecuación anterior. Se designa por la letra i. Luego entonces podemos escribir que la raíz cuadrada de menos 1 es igual a la unidad imaginaria. Así, por ejemplo, la raíz cuadrada del número menos 4 será igual a la raíz de 4 por la raíz de menos 1. La raíz de 4 es 2 y la raíz de menos 1 es la unidad imaginaria i. Por lo tanto, el resultado es 2i. Números imaginarios. Un número imaginario se denota por bi, donde b es un número real e i la unidad imaginaria. Con los números imaginarios podemos calcular raíces con índice par y radicando negativo. Así veamos la solución de la ecuación x² más 9 igual a 0. Pasamos el 9 al otro lado, con lo cual nos quedaría x² igual a menos 9. X será igual a más menos la raíz de menos 9, que sería por lo tanto dos raíces, x1 igual a más 3 por i y x2 igual a menos 3 por i. Analizamos ahora las potencias de la unidad imaginaria. I a la 0, como tenemos de base un número distinto de 0 elevado a la 0, va a ser la unidad. I elevado a la 1 será i, es decir, la raíz cuadrada de menos 1. I al cuadrado será, por lo tanto, menos 1, porque sería la raíz cuadrada de menos 1 elevado al cuadrado, con lo cual la raíz y el cuadrado se iría. Y por lo tanto, como decimos, i al cuadrado igual a menos 1. I al cubo será, por lo tanto, como i al cuadrado por i a la 1, es decir, menos i. I a la cuarta será como i al cuadrado por i al cuadrado, o sea, menos 1 por menos 1, es decir, más 1. Entonces observamos que los valores se repiten de 4 en 4. Por eso, para saber cuánto vale una determinada potencia de i, se divide el exponente entre 4 y el resto es el exponente de la potencia equivalente a la dada. Por ejemplo, supongamos que nos dicen cuánto vale i a la 22. Bien, dividimos 22 entre 4. Nos cabe a 5. Por 4, 20. Al 22, 2. Entonces, i a la 22 lo podemos escribir como grupos de i a la cuarta. ¿Cuántas veces repetidos? Pues 5 veces, lo que nos indica el cociente. Y el resto será i elevado al cuadrado. Como i a la cuarta es 1, a la quinta es 1. Y entonces nos queda solamente i al cuadrado, que es igual a menos 1. Con idéntica justificación podemos observar que i a la 27 es igual a menos i. Vamos a hablar de los números complejos en forma binómica. Al número a más b i le llamamos número complejo en forma binómica. El número a se le llama parte real del número complejo. Al número b se le llama parte imaginaria del número complejo. Si b es igual a 0, el número complejo se reduce al a más 0i, es decir, al a, y se llama número real. Sin embargo, si es a igual a 0, el número complejo se reduce a b por i y se dice que es un número imaginario puro. El conjunto de todos los números complejos se designa por C mayúscula y se dice que es el conjunto de los a más bi, tales que a y b van a ser números reales. Los números complejos a más bi y menos a menos bi se llaman opuestos, es decir, tienen tanto la parte real como la parte imaginaria cambiada de signo. Los números complejos z igual a más bi y z igual a menos bi se llaman conjugados. Y por último, dos números complejos diremos que son iguales cuando tienen la misma componente real y la misma componente imaginaria. Representación gráfica de números complejos. Los números complejos se representan en unos ejes cartesianos. El eje X se le llama eje real,
el eje Y se le llama eje imaginario. El número complejo a más bi se representa primero por el punto AB, que se llama su afijo. Por ejemplo, observemos el número complejo z igual a 3 más 5i, que es igual al número complejo. Se puede designar su afijo como primera componente la parte real 3, la segunda la parte imaginaria 5. Se toman 3 sobre el eje de las x, 3 unidades, y 5 sobre el eje de las y, y obtenemos el número complejo z. El opuesto será precisamente el que tiene todas las componentes cambiadas de signo, es decir, menos z será igual a menos 3 menos 5i. Y por último, el conjugado será aquel que tiene solamente la parte imaginaria cambiada de signo, es decir, el 3 menos 5i, o escrito en componentes 3 menos 5. Mediante un vector de origen 0, 0 y extremo AB. Para ello consideramos el número complejo z, el opuesto, que será el menos 3 menos 5i, y en último caso analizamos el conjugado, que será cambiar de signo únicamente la parte imaginaria, por lo tanto será el número complejo 3 menos 5i. Los afijos de los números reales se sitúan sobre el eje real X, o el eje de abscisas, y los imaginarios se sitúan sobre el eje imaginario. Así, por ejemplo, tenemos como números reales el 5 más 0i o el menos 5 más 0i. Y como números imaginarios tenemos el 0 más 5i o también el 0 menos 5i. Operaciones de números complejos en la forma binómica. Suma y diferencia de números complejos. La suma y diferencia de números complejos se realiza sumando y restando partes reales entre sí y partes imaginarias entre sí. Así, por ejemplo, el número a más b por i más el número complejo c más d por i sería la suma de las partes reales a más c más la suma de las partes imaginarias b más d entre paréntesis por i. Con la diferencia actuaríamos de manera similar. A más bi menos c más di sería igual a diferencia de las partes reales a menos c más diferencia de las partes imaginarias b menos d, y todo ello por i. Vamos a ver el siguiente ejemplo en donde realizaremos las dos operaciones conjuntamente. Sumamos el número complejo 5 más 2i más menos 8 más 3i y restamos menos el 4 menos 2i. Bastará con sumar y restar las partes reales y por tanto nos quedará 5 menos 8 menos 4, más, haciendo lo mismo con las partes imaginarias, 2 más 3 más 2 por i. Y eso será igual a 5 menos 8 menos 4 es menos 7 y 2 más 3 más 2 es más 7i. Multiplicación de números complejos. El producto de los números complejos se realiza aplicando la propiedad distributiva del producto respecto de la suma y teniendo en cuenta que i al cuadrado es igual a menos 1. Así, por ejemplo, si multiplicamos a más bi por c más di, será a por c más a por di más b por ci más bd por i al cuadrado, que sustituyendo el valor de i al cuadrado por menos 1 resultaría en definitiva como parte real a por c menos b por d más parte imaginaria a por d más b por c y por la i. Vamos a ver este ejemplo. El producto de 5 más 2i por 2 menos 3i. Y eso será igual a 10 menos 15i más 4i menos 6i al cuadrado. Teniendo en cuenta que i al cuadrado es igual a menos 1, nos quedará 10 menos 15 más 4 menos 11i. Y menos 6, como i al cuadrado vale menos 1, pues sería menos 6 por menos 1 más 6. En definitiva nos queda 10 más 6, 16 menos 11i.
Analizamos ahora la división de números complejos. El cociente de números complejos se hace racionalizando el denominador, esto es, multiplicando numerador y denominador por el conjugado de este. Así, por ejemplo, si tenemos el cociente a más bi entre c más di, bastará con que multipliquemos numerador y denominador por el conjugado del denominador, es decir, por c menos di. Por lo tanto, nos quedará a más bi por c menos di partido c más di por c menos di. Arriba aplicamos la propiedad distributiva y por tanto nos quedará, teniendo en cuenta que el valor de i por i es i al cuadrado igual a menos 1, nos quedaría a por c más b por d como parte real, más b por c menos a por d y por i, partido por c al cuadrado menos d al cuadrado por i al cuadrado, que sería c cuadrado más d al cuadrado, sin más que tener en cuenta que i al cuadrado es menos 1. Y eso se puede escribir la parte real como a por c más b por d partido c cuadrado más d cuadrado, más la parte imaginaria sería b por c menos a por d partido c cuadrado más d cuadrado y todo ello por i. Vamos a efectuar como ejemplo el cociente de 3 más 2i entre 1 menos 2i. Y analizamos que esto es lo mismo que multiplicar numerador y denominador por el conjugado del denominador. Es decir, se pone la misma expresión y multiplicamos arriba por el 1 más 2i y debajo por el 1 más 2i. Con lo cual nos quedará 3 más 6i más 2i más 4i al cuadrado partido por 1 menos 2i todo ello al cuadrado. Y eso será igual a 3 más 8i menos 4, puesto que la i al cuadrado vale menos 1. Y partido por 1 más 4, por el mismo motivo. En definitiva nos queda que es el número complejo de la forma menos 1 quinto más 8 quintos de i. Números complejos en forma polar. Módulo de un número complejo. El módulo de un número complejo es el módulo del vector determinado por el origen de coordenadas y su afijo y se representa por z encerrado entre barras. Si z es en forma binómica de la manera a más b por i, r se le llama al módulo de z, que es z encerrado entre barras, y será igual a la raíz cuadrada positiva de a al cuadrado más b al cuadrado. ¿A qué se llama argumento de un número complejo? Bien, pues el argumento de un número complejo es el ángulo que forma el vector con el eje real y se designa por arg de z. Entonces, alfa será igual al arco cuya tangente vale b partido por a, que será más b partido por a será igual a alfa, o b partido por menos a, que será igual a 180 menos alfa, o menos b partido menos a, que será 180 más alfa, o menos b partido por más a, que será igual a 360 menos alfa, sin más que relacionar los datos con el primer cuadrante. Por último, veremos la expresión de un número complejo en forma polar. Bien, la forma polar será z igual a r sub alfa, en donde r es el módulo de z y alfa es el argumento de ese número complejo. Vamos a realizar el siguiente ejemplo. Pasar a forma polar el número complejo de la forma z igual a 1 más raíz de 3 por i. El módulo de z será la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más la segunda componente, que es raíz de 3 al cuadrado. Y eso será igual a 1 más 3, es decir, la raíz cuadrada de 4, que es 2. Y alfa será el arco cuya tangente vale raíz de 3 partido por 1, y eso es igual a 60 grados. Por lo tanto, podríamos expresar el número z como 2 sub 60 grados, es decir, el módulo sub el argumento. Pasaremos a forma polar en el siguiente ejemplo el número complejo z igual a menos 1 más raíz de 3i. Bien, el módulo de z es la raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado más la raíz de 3 al cuadrado, es decir, la raíz cuadrada de 1 más 3, que es 4, y es la raíz de 2,
y alfa será el arco cuya tangente vale más raíz de 3 entre menos 1, lo cual significa que estamos situados en el segundo cuadrante y por lo tanto el ángulo será 120 grados, de donde podríamos escribir que z es igual a 2 sub 120 grados. Vamos a pasar a forma polar este tercer caso del número complejo z igual a menos 1 menos raíz de 3i. Entonces el módulo de z, al igual que las veces anteriores, sería la raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado más menos la raíz de 3 al cuadrado, y eso es igual a 2. Pero sin embargo alfa será el arco cuya tangente vale menos raíz de 3 entre menos 1. Es decir, nos encontraremos situados en el tercer cuadrante y por tanto alfa será igual a 240 grados, lo cual significa que podríamos decir que el número z se puede expresar en la forma polar como 2 sub 240 grados. Vamos a considerar el número en forma binómica 1 menos raíz de 3i y vamos a pasarlo a forma polar. El módulo de z de nuevo será la raíz cuadrada de primera componente al cuadrado 1 más segunda, que es menos raíz de 3 al cuadrado, y en definitiva el módulo nos da 2 puesto que solamente tomaremos la raíz positiva. El argumento alfa será el arco cuya tangente vale menos raíz de 3 partido por 1, lo cual significa que estamos situados en el cuarto cuadrante y será un ángulo de 300 grados. Por lo tanto, el número complejo z se podrá expresar en la forma polar como el módulo 2 sub el argumento que es 300. Vamos a pasar a forma polar este otro tipo de números complejos. Por ejemplo, el número real z igual a 2, en donde descubrimos que el módulo de z es igual a la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 0 al cuadrado, que vale 2, y el argumento alfa será el arco cuya tangente vale 0 entre 2, que es 0. Y por lo tanto, el número real z igual a 2, escrito en forma binómica, se podrá escribir en forma polar como z igual a 2 sub 0 grados. Bien, otro caso sería escribir el número real z igual a menos 2, o lo que es lo mismo, menos 2 más 0 por i. El módulo de z sería la raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado más 0 al cuadrado, que de nuevo vuelve a ser 2. Y el argumento sería alfa igual al arco cuya tangente vale 0 entre menos 2, lo cual nos indica que estamos situados en el límite entre el segundo y tercer cuadrante, es decir, que el ángulo alfa será 180 grados. Por lo tanto, el número de forma binómica z igual a menos 2 se puede expresar en forma polar como z igual a 2 sub 180 grados. Tercer caso. El tercer caso es el número complejo, número imaginario puro, por cierto, z igual a 2i, o bien 0 más 2i. Por lo tanto, el módulo de z será la raíz cuadrada de 0 al cuadrado más 2 al cuadrado, que también nos da 2, y el argumento alfa será el arco cuya tangente vale 2 entre 0. Y observamos que alfa entonces vale 90 grados. Por lo tanto, ese número complejo, que es un número imaginario puro con la parte positiva, pues sería z igual en forma polar 2 sub 90. Y por último escribimos el z igual a menos 2i, que es lo mismo que en forma binómica 0 menos 2i. El módulo de z será la raíz cuadrada de 0 al cuadrado más menos 2 al cuadrado. En definitiva, el módulo nos da 2. Y el argumento alfa será el arco cuya tangente vale menos 2 entre 0. Que si tenemos el gusto de observarlo en la gráfica, pues alfa es igual a 270 grados. Por lo tanto, el número que en forma binómica se expresa menos 2 por i se puede escribir en forma polar como z igual a 2 sub 70 grados. A continuación, para pasar de la forma polar a la binómica tenemos que pasar en primer lugar a la forma trigonométrica. Entonces vemos en la figura representado el afijo del número complejo con el módulo que llamamos R, la parte real A, la parte imaginaria D y el argumento alfa. Entonces el número complejo de la forma A más BI, que se puede escribir de forma polar teóricamente como R sub alfa, será igual a R por el coseno de alfa más I por el seno de alfa, en donde A, que es la parte real, será R por el coseno de alfa. Y después la parte imaginaria B será
r por el seno de alfa. Es decir, que cualquier número complejo en forma binómica es de la forma z igual a a más bi, en forma polar es de la forma r su alfa, y en la forma trigonométrica se expresa como z igual a r que multiplica a coseno de alfa más i seno de alfa. Vamos a pasar a la forma binómica el número complejo escrito en forma polar z igual a 2 sub 120 grados. Recordamos que r sub alfa era igual a r que multiplica coseno de alfa más i seno de alfa. En nuestro caso z será igual a 2, que es el módulo, por el coseno de 120 grados más i por el seno de 120 grados. En donde la parte real ha de ser igual a 2 por el coseno de 120, es decir, 2 por menos un medio y eso valdrá menos 1. Y b, que va a ser el coeficiente de la parte imaginaria, sería 2 por el seno de 120 grados, que sería igual a 2 por la raíz de 3 metros, y eso sería igual a la raíz de 3. Por lo tanto, el número escrito en forma binómica sería z igual a menos 1 más la raíz de 3 por i. Vamos a ver gráficamente los números complejos, iguales, conjugados, opuestos e inversos. Los iguales son de la forma r sub alfa, los opuestos son de la forma r sub alfa más x y los conjugados son de la forma r menos alfa. Números complejos iguales. Dos números complejos son iguales si tienen el mismo módulo y el mismo argumento. R sub alfa igual a R' su alfa prima, sí, solo si R es igual a R' y alfa prima es igual a alfa más 2 pica. ¿Números complejos conjugados? Pues dos números complejos son conjugados si tienen el mismo módulo y opuestos sus argumentos. Es decir, R sub alfa es conjugado de R' su alfa prima cuando los módulos R es igual a R' y cuando alfa prima es igual a menos alfa más 2 pica. Números complejos opuestos. Dos números complejos son opuestos si tienen el mismo módulo y sus argumentos se diferencian en pi radianes. Es decir, R sub alfa será opuesto de R' su alfa prima si y solo si los módulos R es igual a R' y el argumento alfa prima ha de ser igual a alfa más pi más 2 pica. Y por último, los números complejos inversos, que el inverso de un número complejo no nulo tiene por módulo el inverso del módulo y por argumento su opuesto. Es decir, que el inverso del complejo escrito en forma polar R sub alfa ha de ser igual a 1 partido por R sub menos alfa. Producto de complejos en forma polar. La multiplicación de dos números complejos es otro número complejo, tal que su módulo es el producto de los módulos y su argumento es la suma de los argumentos. Es decir, un número complejo en forma polar R sub alfa por otro R sub beta será igual a R por R' sub alfa más beta. Vamos con un ejemplo. El módulo complejo 6 sub 45 por 3 sub 15 ha de ser igual a 6 por 3, que son 18, sub 45 más 15, que son 60. El producto por un complejo de módulo 1. Bien, pues al multiplicar un número complejo z igual a r sub alfa por 1 sub beta, se gira el número complejo primero un ángulo beta alrededor del origen. Es decir, que r sub alfa por 1 sub beta es igual a r por 1, que es r, sub alfa más beta. División de complejos en forma polar. La división de dos números complejos es otro número complejo tal que su módulo es el cociente de los módulos y su nuevo argumento es la diferencia de los argumentos. Así, r sub alfa partido por r' sub beta ha de ser igual a r partido por r' sub alfa menos beta. En un ejemplito, pues 6 sub 45 dividido entre 3 sub 15 ha de ser igual a 6 entre 2, el cociente de los módulos, que es 2, y sub la diferencia de los argumentos, 45 menos 15, que son 30. Bien, vamos a ver la potencia de números complejos en forma polar. La potencia enésima de número complejo es otro número complejo, tal que su módulo es la potencia enésima del módulo y su argumento es n veces el argumento dado.
Así, el número complejo R sub alfa elevado a la n ha de ser igual a R elevado a la n sub n por alfa. De tal forma que en un ejemplito lo vemos más claro, 2 sub 30 grados a la cuarta ha de ser igual a 2 a la cuarta, que es 16, 4 por 30, que son 120. Mencionamos ahora la fórmula de Moivre. Coseno de alfa más i seno de alfa, todo ello elevado a la n, es lo mismo que el coseno de n alfa más i por el seno de n alfa. Y vamos a hablar ahora de la raíz enésima de complejos en forma polar. La raíz enésima del número complejo va a ser otro número. La raíz enésima se escribe como raíz de índice n de R sub alfa. Y el nuevo número complejo va a verificar que su módulo es la raíz enésima del módulo, es decir, R' es igual a la raíz de índice n de R. Y su argumento alfa' es igual a alfa más 2πk partido por n, en donde k es el número de veces que se da vuelta a la circunferencia, es decir, 0, 1, 2, 3, así sucesivamente hasta n menos 1. Vamos a ver ahora cómo se calcula la raíz de índice 6 del número en forma binómica 1 más i. Bien, para ello consideramos el complejo z igual a 1 más i. Vemos que el módulo de z es la raíz cuadrada de 1 cuadrado más 1 cuadrado, es decir, la raíz de 2. Y que alfa es el arco cuya tangente vale 1 entre 1, es decir, 45 grados. Por lo tanto, el número complejo que está dentro de la raíz 1 más i se puede expresar en forma polar como z igual a la raíz de 2 sub 45. En definitiva, lo que nos están mandando calcular es la raíz de índice 6 del número escrito en forma polar, raíz de 2 sub 45. Calculamos el módulo de z', que sería la raíz de índice 6 de la raíz de índice 2, es decir, la raíz de índice 12. Y el argumento sería 45 grados más 360 o 2pi por k partido por 6. Cuando k es igual a 0, pues alfa sub 1 quedaría 45 sextos, es decir, 7 grados 30 minutos. Por lo tanto, la primera raíz responderá a la forma polar, el módulo raíz de índice 12 de 2 sub 7 grados 30 minutos. Cuando k es igual a 1, el alfa sub 2 nos queda 67 grados 30 minutos, con lo cual la z' alfa 2 será el mismo módulo, la raíz de índice 12 de 2, sub 67 grados 30 minutos. Para k igual a 2, el alfa sub 3 será 127 grados 30 minutos. Por lo tanto, z' sub 3 será igual, escrito en forma polar, la raíz de índice 12 de 2, que es el módulo, sub 127 grados 30 minutos. Para k igual a 3, alfa sub 4 ha de ser igual a 187 grados 30 minutos. Por lo tanto, la z' sub 4 o cuarta raíz sería la raíz de índice 12 de 2 sub 187 grados 30 minutos. Similarmente, cuando k es igual a 4, alfa sub 4 va a ser igual a 247 grados 30 minutos, con lo cual z'5 es la raíz de índice 12 del módulo 2 sub 247 grados 30 minutos. Y para k igual a 5 se obtiene la última raíz, que sería el argumento alfa 5 igual a 307 grados 30 minutos, con lo cual la sexta raíz sería z' sub 6 igual a la raíz de índice 12 del 2 sub 307 grados 30 minutos. Bien, también se puede observar que si representamos gráficamente todas estas raíces, nos dividen a la circunferencia en esta ocasión en 6 partes iguales, pero dependerá las partes del índice de la raíz. Pues ahí observamos el z'1, z'2, el 3, el 4, el 5 y el 6, es decir, la circunferencia goniométrica quedaría, perdón, la circunferencia con radio, raíz de índice 12 de raíz de 2, nos quedaría dividida en 6 partes iguales.